Delphias Audiolibros presenta Halo, el protocolo Cole. Una novela escrita por Tobias S. Bokel y publicada el 25 de noviembre del 2008. Capítulo 7. Carguero Petia, justo frente al Habitat Bolívar, exterior de los escombros, 23 Librae. Delgado despertó en una litera. Se incorporó, frotándose la parte posterior de la cabeza y haciendo una mueca de dolor. Estaba en el angosto dormitorio de la tripulación de un carguero, mamparos, suelo de rejilla, titilantes luces fluorescentes, y la mugre y la grasa estaban por todas partes. Está despierto. Habían soldado una máquina gigante a la parte trasera de las dependencias de la tripulación, y la voz llegó por encima de los sonidos de un módulo de mantenimiento cuyos brazos centelleaban mientras le quitaban con cuidado el traje blindado a un Spartan con unos ojos que eran casi tan negros como la noche. El Spartan se pasó una mano por el pelo cortado a cepillo y se puso unos pantalones y una camisa. Me gustaría darme una ducha, dijo, pero tenemos que ocuparnos de usted primero. Adriana no quiso dejarlo sin sentido en el suelo para que aquellos mineros se lo comieran vivo. Delgado se levantó y dio un traspié. El Spartan lo sujetó con firmeza del brazo y volvió a incorporarlo. Era otro tipo gigantesco, tan alto que tapaba las luces del techo. Delgado pestañeó. ¿Qué quieren de mí? Sabe quiénes somos, ¿verdad? Spartans. El coco para los hijos de los insurreccionistas, gruñó Delgado. Todavía tenía dolor de cabeza, pero se sentía combativo a pesar de que aquel ser humano, grande como una montaña que tenía al lado, probablemente podría partirlo en dos como si fuera un palillo. Pero si fuesen a matarlo, ya lo habrían hecho, y aquello le proporcionó una repentina audacia mientras se erguía. Delgado sonrió. No seas malcriado, no seas bravucón. Ten siempre cuidado, aquí al ponerse el sol. Porque podrían los Spartans venir, listos para combatir. Y todo lo que poseas te robarán, igual que al coronel Watts te desplumarán. El Spartan ladeó la cabeza. ¿Qué? Es solo una canción infantil, masculló Delgado. Ya lo creo, corren muchísimos rumores sobre ustedes, chicos. Como aquel sobre el modo en que sus supersoldados eliminaron al coronel Watts, y toda la organización de los rebeldes tuvo que darse prisa para encontrar a un líder nuevo. Y hay otros rumores, también. Saben, mucha gente se sentiría bastante halagada al saber que el UNESC creó toda una división especial de supersoldados solo para ir tras ellos. Pero todo ha sido diferente desde la caída de Harvest, ¿verdad? Los extraterrestres seguro que les dieron un buen puñetazo en la nariz. Sí, sí lo han hecho, convino el Spartan. De repente, la idea de pelear por el derecho a la propia supervivencia ya no resulta tan peregrina. Cierto, repuso el otro. Pero, por otra parte, el UNESC jamás cristalizó a toda una población, de modo que no es precisamente justo comparar la lucha UNESC Covenant con la lucha UNESC insurreccionistas, no es así. El Spartan tenía razón. ¿Cómo te llamas? Preguntó Delgado. Jay, Spartan 006. ¿Les gustan los números? ¿Tienen apellidos? El Spartan ni siquiera respondió, limitándose a arrastrar a Delgado al interior de la cabina de mando del carguero, encorvándose para que la cabeza no golpeara contra el mamparo. Otro hombre, demasiado enorme para no ser un Spartan, ocupaba el asiento del piloto. Adriana, que holgazaneaba cerca de una consola de navegación, hizo girar la silla para colocarse de cara a ambos. Señor Delgado. Ya conoce a Jay, nuestro jefe de equipo. En el asiento del piloto está Meik. Por las ventanillas de la cabina, Delgado pudo advertir que seguían en los escombros, pero no colgando del conector de un muelle. Avanzaban despacio entre el intrincado laberinto de tubos y asteroides. Jay se sentó ante una consola de comunicaciones e hizo girar la silla para quedar de cara con Delgado, que localizó un asiento plegable. Tenía usted razón, allá atrás. Antes íbamos tras los insurreccionistas. Pero eso fue para lo que nos entrenaron. Vivimos, respiramos y comemos esa clase de cosas, Delgado. Servimos a la humanidad, existimos para proteger a la Tierra y todas sus colonias. Ya, una frasecita que suena la mar de bien. Delgado cruzó los brazos. Eso no es solo una frasecita que suena bien, gruñó Meik. Jay alzó una mano. Lo hemos dedicado todo a esto, señor Delgado, no sea despectivo con nuestras vidas con tanta facilidad. Debo entender que es un insurreccionista. Delgado negó con la cabeza. No exactamente. Gran cantidad de personas en Madrigal eran neutrales, incluso leales a la Tierra. Pero cuando cristalizaron Madrigal, no fue el UNESC quien sacó a toda prisa cargueros y todo lo que tenían para evacuar a los habitantes de Madrigal e intentar esconderlos aquí. Habían sido los rebeldes.
Aun cuando los refugiados procedentes de Madrigal y los mineros los superaron en número con rapidez en los escombros, siempre había existido un gran respeto hacia los insurreccionistas. Incluso Delgado, les debía la vida. Jay se inclinó hacia adelante. Entonces compréndalo, no estamos aquí para pelear. Pero sí para intentar impedir que el Covenant tome más colonias. O la tierra. Durante algún tiempo a los mandamases y los agentes de la ONI les ha preocupado el avance del Covenant. Por consiguiente, a principios de esta semana entró en vigor el protocolo COLE. Todas las naves del UNESC tienen que efectuar saltos aleatorios antes de efectuar un salto a su siguiente destino. Si aparecen fuerzas del Covenant, deben destruir todos los datos de navegación que pudieran conducirlos a la Tierra. Solo a la Tierra, y a las colonias, eso se infiere. Sin embargo, meses antes de que el protocolo COLE entrara en vigor, la ONI organizó varias misiones de prowlers para que penetraran tras las líneas enemigas, incluido este equipo. Tenemos una lista de lugares donde podrían haber sobrevivido datos de navegación, y nuestra misión es asegurarnos de que todo sea destruido. En el caso de los escombros, Jay se inclinó aún más hacia adelante, con apasionamiento, llevamos aquí metidos casi un mes. Cada día que pasamos aquí, no estamos destruyendo datos o comprobando nuestros objetivos en otras partes, y mayor es la posibilidad de que el Covenant tropiece con la ubicación de una colonia interior, o la propia Tierra. ¿A dónde Jay quiere ir a parar?, interrumpió Adriana, es la cuestión de si realmente cree que los datos de navegación estarán a salvo aquí, en los escombros. Delgado paseó la mirada por la cabina para contemplar a los 3 Spartans. No se los voy a entregar. Ustedes tienen que cumplir con su trabajo. Yo con el mío. Ya. Hemos advertido que no contó al Consejo de Seguridad que había tropezado con un Spartan, dijo Adriana. Alzó los ojos hacia ella, sobresaltado. ¿Cómo podía saber eso? ¿En qué cúmulo de cosas estaban metidos los Spartans? ¿En cuántos lugares de los escombros tenían colocados micrófonos? ¿Por qué debería haberlo hecho? No son nada buenos pasando desapercibidos, parece, ahora que ha fracasado tan espectacularmente su teatral intento de entrar a hurtadillas y hacer preguntas. Jay cruzó los brazos. Escogiste salvar a uno que es testarudo, Adriana. No sé. ¿No sabes qué? Preguntó Delgado. Meik negó con la cabeza. Déjalo en paz, Jay. Déjalo en paz. Transcurrió un momento entre los 3 Spartans. Una decisión. Delgado se estremeció. Apostaría cualquier cosa a que su vida acababa de ser puesta sobre la mesa. Jay se puso en pie. Mi equipo cree que es uno de los chicos buenos, Delgado. Yo no estoy tan seguro. Meik, pasamos ya por delante de la nave. Meik se dio la vuelta. Sí. Voy a girar. Delgado frunció el entrecejo mientras los escombros rotaba alrededor de la nave. La cabina del carguero se estremeció un poco mientras unos lejanos impulsores en la parte inferior del casco se encendían. Se deslizaron por delante de uno de los hábitats más grandes del borde de la estructura. Acoplada a él había una nave que no se diferenciaba gran cosa de los propios escombros, un conjunto de piezas de metal de distintas edades, formas y funciones. Pasó despacio por su lado, y luego Jay se volvió hacia Delgado. Es difícil confiar en gente que hace negocios con el enemigo, Delgado, y esa es una nave Yacal. También conocidos como, el enemigo. Sí, es una nave Yacal, repuso él. Pero la mayoría de Kigjar son como nosotros. Rebeldes. Habitantes de asteroides. Y nos están ayudando. El Covenant había parecido en una ocasión un enemigo implacable. Una fuerza de la naturaleza. Cuando el conglomerado de extraterrestres efectuó el primer contacto hacía 10 años, en el planeta Harvest, las imágenes de destrucción transmitidas fueron espantosas. Naves del Covenant y sus armas de plasma destruyeron la superficie de aquel mundo agrario hasta que no quedó nada. Madrigal no estaba demasiado lejos de Harvest. Y tras la destrucción de aquel planeta se habían preparado para lo inevitable. Y aguardado. Hasta 2528, cuando el Covenant se colocó por casualidad en órbita alrededor de 23 Librae y destruyó Madrigal, y los supervivientes huyeron a los escombros. Cuando los Kigars regresaron a 23 Librae, con la intención de explotar los yacimientos de los asteroides que rodeaban Hesiod, encontraron los escombros. Todo el mundo se había aprestado entonces para librar otra batalla desigual. Pero en su lugar, los peculiares extraterrestres con aspecto de pájaro habían empezado a comerciar furtivamente con los humanos. Incluso habían establecido colonias de refugiados en algunos de los asteroides exteriores. De modo que mientras a los escombros llegaban fragmentos de rumores e información sobre que el Covenant estaba destruyendo a toda la humanidad, sus habitantes tenían que hacer suposiciones sobre lo que sucedía. Al fin y al cabo, ellos seguían con vida. Y sin embargo,
el Covenant había tardado 3 años en encontrar el momento para atacar Madrigal. Delgado sabía que los escombros podía seguir todavía en la lista. Los Jackals los están ayudando buscando con violencia los datos de navegación. Preguntó Jay. Lo sé, masculló Delgado, yo tampoco siento una especial confianza en ellos. De modo que sabe, siguió Jay, que en cuanto entreguen los datos, el Covenant se ocupará de los escombros del mismo modo que hicieron con Madrigal. Delgado no tenía respuesta para eso. Permaneció con los brazos cruzados y la mirada fija en Jay. A lo mejor. Es nuestro problema, no el suyo. El UNESC no dirige las cosas aquí. De acuerdo, asintió Jay, pero lo estaremos vigilando. El carguero se acopló a un muelle, con un golpe sordo, bajo el control de Meik. El aire del interior circuló, y a Delgado se le destaparon los oídos. Adriana condujo a Delgado hasta la cámara estanca, donde la puerta estaba ya abierta. Delgado la cruzó con cierta vacilación. Se mordió el labio. No le dispararían por la espalda, ¿verdad? Tenían honor y un código ético, no. Adriana se recostó en el marco de la puerta. Adiós, señor Delgado. Procure no meterse en líos. Él se dio la vuelta y volvió a mirarla, la Spartan le seguía pareciendo alta y peligrosa sin su armadura. La puerta de la cámara estanca del carguero dio una sacudida y empezó a cerrarse, raspando el óxido de la superficie al hacerlo. Y no lo olvide, no había Spartans aquí. Lo dijo en tono serio, sin el menor sentido del humor. Después de que el carguero partiera, Delgado miró por una de las portillas de la cámara a la distante nave Jackal. Los Spartans tenían razón. En cuanto los Jackals pusieran las manos sobre los datos de navegación, probablemente los venderían a sus hermanos del Covenant. Iba a tener que idear cómo mantener a salvo la información. Había demasiadas personas tras ella. Para que los escombros sobreviviera ante el Covenant, era necesario que estuviera a salvo. Capítulo 8. Carguero Petia, exterior de los escombros 23 Librae. Jay contempló cómo la última esquirla de luz se desvanecía al cerrarse el compartimiento estanco. Volvían a estar solos en el carguero Petia. Cruzó los brazos mientras Adriana volvía a acercársele. Tendríamos que haberlo retenido, dijo cuando ella pasó. Adriana se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Ya hemos tenido esta discusión. Si quieres ordenarme que vaya a buscarlo, suboficial Jay, cumpliré tus órdenes. Él clavó a su vez la mirada en los intensos ojos azules. ¿Lo harías? Ella suspiró y le dejó recostado contra la pared. El carguero se estremeció cuando Meik desconectó la cámara estanca y se alejó costeando el asteroide. Equipo gris, pensó Jay para sí con una cierta frustración. Le gustaría preguntar qué había hecho para merecer que lo pusieran con los otros dos, pero ya lo sabía. Había empezado cuando tenía 6 años. Lo habían arrancado de una vida que solo recordaba vagamente y llevado a un complejo de adiestramiento militar en el planeta Rich, junto con otros 75 niños. Jay recordaba haber sido conducido al interior de un anfiteatro tras despertar del frío del sueño helado por un duro instructor de la marina de aspecto cartilaginoso en uniforme de faena. Cada niño tenía a un instructor de pie junto a él. Y entonces, allí delante, sobre una tarima elevada, una mujer de pelo oscuro y ojos gris azulado carraspeó. Junto a ella había un hombre con medallas que todos llegarían a respetar y temer, C.P.O. Méndez. Pero quedaba claro que aquella mujer estaba al mando. Todos los importantes hombres de la marina de la habitación respondían al chasquido de sus órdenes con un nervioso salto. La mujer contempló a la multitud de niños nerviosos y les dijo, de acuerdo con el Código Naval 45812, por el presente quedan reclutados en el proyecto especial del UNESC, nombre en clave Spartan 2. Reclutados. A Jay no le había gustado cómo sonaba la palabra. Parecía inapropiada. Y al oírla se levantó e intentó irse. El musculoso instructor que tenía al lado lo había agarrado por los hombros y obligado a volver a sentarse. Conmocionado, Jay siguió escuchando mientras la mujer decía, se les ha convocado a servir. Se les adiestrará, y se convertirán en lo mejor que podamos hacer de ustedes. Serán los protectores de la tierra y todas sus colonias. Él tenía 6 años entonces, maldita sea. Su vida en Bug, en un orfanato, no había sido mucho mejor que el infernal campo de entrenamiento de reclutas que siguió la mañana siguiente, todo orquestado por el C.P.O. Méndez, pero ya había deambulado por las calles durante su tiempo libre, allá en Bug. Había peleado con otros rufianes, robado comida y hallado los mejores refugios en la ciudad para ocultarse y observar a la gente desde ellos. Aquello había sido su vida, e incluso siendo un niño de 6 años delgado pero fuerte, Jay decidió que el alistamiento obligatorio no aparecía en sus planes. Tras la primera noche en el campo de entrenamiento, Jay conoció a Adriana, que había estado fuera aquella noche, moviéndose a hurtadillas por allí. ¿Te vas?
Le había preguntado ella en un inglés torpe. Sí, respondió Jay. Necesito algo con lo que forzar una cerradura. Adriana le entregó un trocito de metal que había sacado de debajo de la lengua, un clip robado de algún lugar de la base. Jay forzó una cerradura y se escabulleron de las barracas, confundiéndose con las sombras hasta que echaron a correr hacia las puertas. Consiguieron trepar hasta la mitad de la valla antes de que los guardias conectaran la electricidad y Jay cayera al suelo con Adriana, los dos retorciéndose en el polvo y chillando. Buenas noches, les dijo Méndez, acercándose para contemplarlos allí tumbados. No recuerdo haberles dado permiso para abandonar la base. Ninguno de ellos dijo nada, se limitaron a clavar la mirada en el bosque situado a lo lejos. De modo que la semana siguiente Jay utilizó una manta para que los ayudara a trepar, y los guardias los atraparon en el otro lado. Y después de eso vino una carrera a toda velocidad a través del espacio yermo que rodeaba el campamento. Les dieron caza en el bosque, pero Adriana y él se separaron y esquivaron a sus perseguidores durante días. Fueron tras él por las carreteras que había más allá del bosque, persiguiéndolo con numerosos equipos que utilizaban Barkhawks y Pelicans. Pero sin importar lo mucho que Méndez lo castigara con carreras extraordinarias, flexiones de brazos, limpieza de letrinas, sin importar lo duras que fueran las consecuencias, Jay y Adriana siempre planeaban el siguiente intento. Los hombres que tenían que atrapar al joven Jay también lo pagaban caro. Cuanto más intensamente entrenaba bajo las órdenes de Méndez, más duro peleaba al ser capturado. Los guardias acababan con rótulas fracturadas, perdían ojos, dedos de las manos y de los pies. Al final habían empezado a sedarlo desde un Pelican, aguardando hasta que salía como una exhalación de la floresta para abatirlo desde la seguridad del cielo. Hasta que un día, a los 5 meses, la mujer pidió verlo. Catherine Halsey, la mujer que siempre los observaba desde lejos y que no dejaba de garabatear notas. Jay se había sentado frente a su escritorio, con el CPO. Méndez al lado. ¿Qué quieres?, preguntó Halsey, alzando de repente la vista del escritorio. Usted me hizo venir aquí, había respondido él, desafiante. Halsey rió entre dientes. Sí, lo hice. ¿Quieres irte, Jay? Sí. La mujer que había hecho que se lo llevaran lejos de todo lo que conocía estudió al niño como si fuera un bicho extraño bajo una roca. ¿Comprendiste lo que se te dijo cuando llegaste la primera vez? Ustedes me secuestraron. Quieren que pelee por ustedes. Que pelee por la Tierra. Ni siquiera es el planeta donde nací, replicó Jay. No quiero estar aquí. Halsey asintió, y de pronto pareció cansada. Como si no quisiera hacer lo que venía a continuación, pero entonces se irguió de golpe. De acuerdo, Jay. ¿Ves esto? Cogió un dardo pequeño. Algunos de ustedes carecen de lo que hace falta. Algunos se han venido abajo. Otros simplemente no están preparados para ser protectores de las colonias. Y no pasa nada. Este dardo induce una parálisis neural selectiva. La próxima vez que salgas corriendo del bosque, los guardias de los Pelicans te dispararán a la cabeza con uno de estos, y despertarás en una ciudad. No recordarás nada de esto. Un hormigueo en el fondo de la mente de Jay le indicó que aquello era una mentira. Algo que borraba la memoria. No sonaba del todo bien, ni la mirada de Halsey era como debía ser. Había en ella un pozo profundo de cansancio y tristeza. Jay no tuvo la menor duda de que el dardo borraría algo. Halsey debió de advertir el nervioso cambio de posición de Jay y corrigió sus palabras. También puedes perder más que eso. No existen garantías. El proceso es confuso, y es peor con un niño, porque tienen muy pocos recuerdos que perder. Jay tragó saliva y miró fijamente el dardo. Desde luego, siguió Halsey, en un tono duro, podrías simplemente continuar con tu adiestramiento, y tu deber. ¿Por qué?, preguntó él. Eres un huérfano, ¿no es así, Jay? Dormitorio Estatal 55, cama número 68. ¿Y quieres regresar a eso? Jay asintió. Halsey suspiró. ¿Crees que te recuerdan allí? Telefoneamos. Nadie había advertido siquiera que te había transferido. Nadie allí se preocupó de comprobar tu cama hasta que yo llamé, y hace meses que no estás, Jay. Jay le devolvió la mirada con asombro. No debería de haberle dolido oír aquello. Él se mantenía aparte, porque lo sorprendía que no se hubieran dado cuenta. Ningún vendedor ambulante te recuerda, tus escondites en la ciudad los han ocupado las ratas. Nadie ha advertido que no estabas. No tenías familia, ni amigos, nada. No dejaste ninguna huella en el mundo cuando te llevaron, Jay. Peleas con tanto ahínco para marcharte cuando no tienes nada a lo que regresar. Jay negó con la cabeza y se mordió el labio. Pero aquí, Jay, continuó Halsey, remachando el clavo con sus palabras,
Tienes a personas que reparan en ti cuando intentas irte. A Méndez, que te adiestra. Y aun cuando no tienes familia, me resulta interesante que sigas yendo en busca de Adriana para huir con ella. La echarías en falta si te fueras. Te haría feliz que nos limitásemos a borrar tu mente con una única inyección, y borrásemos tu nombre de nuestras computadoras, y Adriana, simplemente, te olvidara por completo. Jay se la quedó mirando. Tenía la boca seca. No dijo nada, pero por dentro sintió como si lo hubieran destruido. Ella lo había desbaratado como si fuera un simple rompecabezas. Méndez era capaz de domar sus cuerpos, pero Halsey podía domar sus mentes. Te estoy haciendo una oferta definitiva, Jay, continuó Halsey. Los guardias están por los alrededores del bosque esta noche, si escapas, te eliminaremos de nuestros archivos y será como si nunca hubieses estado aquí. Pero si estás en tu cama mañana por la mañana, te ofrezco una familia, Jay, y un lugar en el que dejar tu huella y ser recordado. Tenemos cosas especiales en mente para ti y los demás. Cosas muy especiales. Te lo juro. Jay la miró fijamente. Y le creyó. Adriana también había regresado a las barracas aquella noche con expresión trastornada. Pero volvieron a fugarse, desde luego. Consiguieron llegar justo al otro lado de la valla usando un túnel que habían cavado juntos una semana antes. Había escondites con comida y armas sencillas en el bosque, enterrados bajo los árboles. Pero los dos se detuvieron aún lejos del linde del bosque. ¿Qué te dijo?, preguntó Jay. A Adriana le corrían lágrimas por las mejillas. No puedo contártelo. Pero no te vas a ir, ¿verdad? No. Esto me gusta demasiado para irme, respondió ella, con aquella curiosa sonrisa cuya visión en la actualidad hacía que Jay siempre se sintiera cómodo. Yo tampoco. Los dos se sentaron sobre un tronco y contemplaron cómo los pelicans entrecruzaban el cielo más allá del bosque, y luego dieron la vuelta para regresar a las barracas. Méndez no hizo comentarios sobre las botas polvorientas de Jay a la mañana siguiente, se limitó a ordenarle que corriera 16 kilómetros con una pequeña sonrisa en los labios. Cuando Jay regresó, Méndez le presentó a otro niño con una piel aún más morena que la de Jay y pelo muy ensortijado que estaba fuera de las barracas, corriendo sin moverse del sitio junto a Adriana. Los dos sostenían pesados troncos sobre las cabezas. Descansen. Jay, Adriana y Meik, dijo Méndez. Ahora son un equipo. Comerán juntos, correrán juntos, entrenarán juntos. Pelearán juntos. Señor. Cuando Méndez se marchó, Adriana y Jay se volvieron hacia Meik. ¿Qué hiciste? Meik sonrió. Robé un pelicán, respondió en tono inocente. Luego, cuando me atraparon, lo hice estallar. Y entonces, todos aquellos años atrás, los tres se habían estrechado la mano. El equipo gris entrenado para estar aislado, introducido furtivamente en territorios lejanos para llevar a cabo misiones en las que había poca, si es que alguna, supervisión. Y tras su desarrollo físico, y a medida que se convertían en asesinos letales, la rama de la ONI empezó a utilizar a los tres solitarios en misiones de larga duración muy lejos del alcance del mando. Eran fantasmas que podían causar daños tremendos. Motivo por el que esta última misión tenía sentido. Complementar los esfuerzos de los prowlers de la ONI para destruir toda información que quedara tras las líneas enemigas. Pero los mismos atributos que convertían al equipo gris en un activo increíble hacían que a Jay le resultase muy difícil ser su oficial al mando. El equipo gris era, diferente. Adriana y Meik aceptaban el liderazgo de Jay, pero los habían adiestrado para pensar por sí mismos y actuar por su cuenta. Así que Jay se sintió frustrado al descubrir que Adriana había dejado vivir al insurreccionista Delgado después de que los Jackals hicieran un intento de obtener los últimos datos de navegación conocidos en aquella estrafalaria creación a base de asteroides. Ella debería haberse concentrado en los datos. Pero no lo había hecho. Y ahora habían vuelto a dejarlo ir. Pero como Adriana indicó, si hubieran destruido aquel último pedazo de información y abandonado los escombros, no habrían sabido lo de la otra nave que regresaba de Charybdis 9. Así que su retraso había sido útil. Podrían haber abandonado los escombros sin haber finalizado por completo su misión. Pero Jay seguía sintiendo que deberían haber mantenido a Delgado a bordo. Al fin y al cabo, él trabajaba con insurreccionistas. Y Jay había matado a una buena cantidad de terroristas sinis. Ahora Adriana consideraba que tenían el deber de asegurarse de que las personas que vivían aquí estaban a salvo. Insurreccionistas que colaboraban con el Covenant, nada menos. Jay subió al puente del viejo carguero. Meik estaba sentado ante los controles mientras la nave Jackal se alejaba lentamente de su campo de visión. Un misil Siva, rezongó Meik. ¿Crees que Adriana tiene razón? Que estos Covenant se volverán contra ellos. Siempre lo hacen, contestó Meik. El Covenant siempre ataca. Siempre lo destruye todo.
¿Por qué tendrían que parar ahora? No lo sé, repuso Jay mientras Meik daba potencia y los dirigía a la periferia de los escombros, donde podían mantenerse al acecho. Nunca antes hemos visto nada como esto. Jackals comerciando y trabajando con humanos para construir hábitats en asteroides. Pero, por otra parte, para eso era que habían creado al equipo gris. Ellos no podían llamar pidiendo órdenes, ellos eran el UNESC en ausencia. Los tres tenían que deducir qué significaba todo esto y qué hacer a continuación. Un Shiva. Jay se volvió y miró a Meik. Este se pasó una mano por la cabeza afeitada. Meterlo en el lugar correcto, sí. ¿Meterlo dónde? Dentro. Jay lo miró y luego se rió. Eso resolvería el problema, Meik. Sin duda. E imaginó que, si Adriana y Meik tenían razón, y por lo general la tenían, acabarían teniendo que hacerlo. ¿Cuántos Shivas nos quedan en las bodegas? Preguntó Jay. Suficientes, contestó Meik. ¿Suficientes para qué? Para provocar gran cantidad de problemas aquí, en los escombros, repuso el otro. Cuando llegue el momento. No he tomado ninguna decisión sobre eso aún, declaró Jay. Meik se encogió de hombros. Cuando te decidas, los misiles nucleares estarán preparados. Jay abandonó el puente. Aquellos dos estaban excesivamente seguros de sí mismos. Pero también lo estaba él. Sonrió para sí. Estaban condenados a aguantarse mutuamente. Aguarda un segundo. Gritó Meik. Jay se dio la vuelta, irritado. ¿Qué? Se encendieron pantallas con advertencias e hicieron avanzar el texto más deprisa de lo que Jay podía leer. Meik empezó a trabajar en los teclados a toda prisa, moviendo los dedos sobre las teclas a la velocidad del rayo mientras empezaba a maldecir. ¿Qué sucede? Preguntó otra vez Jay. Algo está penetrando a través de nuestras parabólicas de comunicaciones. No puedo detenerlo, hay alertas de incursión por todas partes. Jay sintió que el estómago le daba un vuelco. Meik era el experto en sistemas, siempre lo había sido. Había deducido cómo robar aquel Pelican cuando lo habían reclutado para el programa Spartan 2 porque lo habían llevado al campamento a bordo de uno de ellos, y aquella única sesión observando cómo lo manejaba el piloto había sido suficiente para él. Tenía un don para las máquinas y los ordenadores que Jay le envidiaba. En aquellos momentos, Meik parecía aturdido. Dale al interruptor de apagado total. Ahora. Jay corrió al centro de la cabina y levantó una placa de metal. Dio un violento tirón al asa roja que había dentro y todo el carguero quedó bruscamente sumido en la oscuridad. ¿Qué acaba de suceder? Gritó Adriana. Ha sido el interruptor de apagado total. Sí. Sin energía, la gravedad artificial había dejado de funcionar, y Jay flotaba cerca del interruptor de apagado total, un sistema de desconexión manual de los circuitos que Meik había instalado durante el largo viaje por el desliespacio hasta aquel sistema. Por si acaso, dijo cuando le preguntaron. No se pueden piratear los sistemas de una nave si alguien arranca el cable de la energía. El Petia, su hogar durante los últimos meses, costeó lentamente en la oscuridad. Meik se dio la vuelta con brusquedad bajo la luz de las estrellas y se trasladó a una de las ventanas. No vamos a chocar contra nada durante unos 20 minutos aproximadamente, dijo. Eso nos dará tiempo. Cuando se trataba de naves y equipo, Meik tenía la última palabra. El Spartan se volvió en redondo hacia ellos. Jay, consigue unos cortaúñas y corta los cables que vayan a cualquier matriz de comunicaciones. Tienes 18 minutos antes de que nos demos un topetazo. Adriana, deberías ponerte el traje. Si alguien estaba intentando penetrar en nuestros sistemas, podrían intentar una ruta mucho menos virtual y aparecer ahí fuera. Estoy en ello. Adriana abandonó la cabina impulsándose con una patada y volvió a bajar al oscuro centro de la nave en dirección a las literas. Jay la siguió, dejando a Meik en la cabina de mando. 15 minutos más tarde, tras arrastrarse por las entrañas del Petia para localizar el cableado, Jay había desconectado 2 de las matrices. Adriana había abierto la compuerta giratoria ataviada con la armadura y reseguido el vientre del carguero, y se limitó a arrancar la última matriz de la nave y lanzarla bien lejos. Mientras Jay se lanzaba por el aire al interior de la cabina de mando, Adriana abandonó la cámara estanca y lo siguió. Con la armadura puesta, parecía ocupar todo el espacio de la cabina. No hay nadie ahí fuera, tampoco vi nada moviéndose hacia nosotros, informó. Eso es a la vez tranquilizador y preocupante, dijo Meik. Vuelve a conectarla. Las luces de emergencia del Petia se encendieron con un parpadeo. Un poco tarde, pensó Jay, pero por otra parte era un carguero viejo, apenas capaz de trasladarse de un punto de desliespacio a otro punto de desliespacio hasta que Meik había insistido en que se hicieran con la nave. El equipo había pasado toda una semana bajo su dirección,
adaptando una unidad más veloz de desliespacio de nivel militar en ella. Pero ahora Jay tenía que darle la razón, había valido la pena. Había más espacio en la zona de carga para las armas que habían acumulado, lo que hacía muy feliz a Adriana. También a Meik. Este había cargado unas cuantas ojivas nucleares IVA extra y se había abastecido de todas aquellas otras cosas a las que pudo poner las manos encima. Las luces principales parpadearon y se encendieron mientras Meik golpeaba pantallas con el dedo y guiaba el reinicio de la nave. Jay reparó en que todo se había quedado sepulcralmente silencioso cuando ventiladores y bombas volvieron a la vida con un runruneo. El constante zumbido de fondo de la nave regresó paulatinamente. La gravedad artificial volvió. Adriana y Meik se retorcieron como gatos y aterrizaron de pie. Muy bien, veamos qué tenemos. Meik se trasladó otra vez a los controles y el PTA dio un bandazo a la vez que ajustaba la trayectoria con los propulsores. Pasaron junto a uno de los flexibles tubos transparentes de acoplamiento que se extendía casi 1 kilómetro entre dos asteroides. En el interior, la gente avanzaba presurosa de un punto a otro para llevar a cabo sus tareas, sin haber advertido siquiera que al carguero le había faltado poco más de 1 kilómetro para chocar contra él. Una de las pantallas a la derecha de Meik parpadeó y en ella apareció una mujer. Su piel era una espectral maraña de números y cálculos. El aspecto actual de muchas IA. Pareció pasear la mirada por el puente. Un truco muy hábil, dijo por los muchos altavoces de la cabina. Pero antes de que vuelvan a cortar la energía, deben saber que infecté varios de sus sensores externos de navegación estelar. No tienen demasiada potencia de transmisión, pero tengo una barbaridad de equipos de comunicaciones enfocados sobre sus chicos por todos los escombros pendientes de ellos. Además, deshabilité sus mecanismos de transmisión desliespacio, así que no tienen más remedio que escucharme. Meik comprobó una pantalla, luego lanzó una maldición y se volvió hacia Jay, quien bajó la mano para coger el asa roja. Esperen, por favor, escúchenme, dijo la IA de la pantalla. Tengo un ofrecimiento para ustedes. Puedo conseguirles los datos de navegación de los escombros, pero quiero hacer un trato. Jay se paró en seco y trabó la mirada con Meik, que se encogió de hombros. Jay volvió a alzar la mirada. Un trato. La IA asintió en la pantalla. Son Spartans. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Sonrió. Hay muchas vidas en juego aquí, soldados. Les ayudaré a obtener esos datos de navegación porque quiero que los protejan. Pero no pueden marcharse inmediatamente. Y ese es el trato. ¿Tenemos que quedarnos por aquí?, preguntó Jay, un tanto incrédulo. ¿Por qué? Porque las vidas de todos los habitantes de los escombros están en juego, Spartan. Y voy a necesitarles a los 3 para que ayuden a salvarlas en los pocos días que tenemos por delante. Seremos su liberación, y ustedes 3 sus paladines, mis caballeros de, en cierto modo, brillante armadura. Meik negó con la cabeza y sostuvo en alto 7 dedos para que Jay los viera. Una inteligencia artificial por lo general duraba 7 años antes de que legalmente tuviera que ser suprimida. Tras 7 años, a menudo empezaban a pasar por fases de inestabilidad. Se convertían en rampantes, convencidas de su poder y habilidades divinas. Las IA rampantes eran destructivas, peligrosas y, en cierto modo, dementes. Pero la rampancia no era inevitable, solo estadísticamente posible. Tener una IA de más de 7 años era jugar con fuego. Allí, fuera en los escombros, debían de haber considerado prudente mantener a la IA funcionando tanto tiempo para poder mantener unido el sistema. Vamos. Soltó la IA, chillándoles. Puedo ver tus dedos, Spartan. He superado esa edad, sí. A lo mejor soy rampante. Me he ganado con creces el estarlo. Adriana se volvió para mirar a Jay, pero él agitó la mano. Que hablara. A ver a dónde iba a parar. Me sacaron de donde estaba guardada para que dirigiera los escombros al año siguiente de que cristalizaran Madrigal. Ellos no podían manejar manualmente las correcciones de rumbo para mantener los asteroides conectados unos con otros. Necesitaban la atención constante y genial de alguien como yo. Eso me mantuvo ocupada, hacer crecer esto, hasta que llegaron los Jackals. Desde entonces, bueno, he estado haciendo planes para el fin, Spartans. Y ahora ha llegado. Sí, soy Juliana, la diosa benévola de los escombros. Sus expertos pueden sospechar que soy rampante, pero una diosa benevolente puede ser exactamente lo que necesitan justo ahora. Y esta resulta que está muy, pero que muy encariñada con la idea de salvar a la gente de los escombros. Meik se removió en el asiento. No me suenas rampante. La estaba aplacando, ganándosela, observó Jay. Puede que incluso dándole validez. Y Jay sintió que no haber tirado de la palanca roja había valido la pena. Aquella IA perturbada,
un tanto hecha polvo por las tareas que se le habían encomendado para mantener los escombros en funcionamiento, podría resultar una aliada realmente útil. Juliana bajó los ojos, repentinamente cansada, y un destello de tristeza apareció en su rostro. Creo que, justo ahora, mi obsesión con la delicada, inmensa y complicada tarea de salvar a los ciudadanos de los escombros es todo lo que en realidad me impide sumirme en el descontrol más completo. Lleva corroyéndome los últimos 2 años. ¿Y quieres que nosotros ayudemos?, preguntó Adriana. La IA volvió a alzar la vista. A cambio les daré aún más que los datos que desean. Las fuerzas del Covenant que hay aquí hacen mucho más que limitarse a abrir un negocio en unos cuantos asteroides de los escombros. Tengo detalles. Seguro que los querrán. Mostraba una sonrisa coqueta. Adriana y Meik dirigieron la mirada a Jay, quien devolvió la sonrisa a la IA. No tenemos mucho tiempo, insistió Juliana. Es necesario que nos ayudemos mutuamente, ahora. Tenían a una IA insurreccionista rampante exigiendo su ayuda, con una promesa de secretos más importantes. Al insurreccionista mimado de Adriana corriendo por ahí. Y un carguero inutilizado. Jay sonrió. Era justo la clase de situación que le encantaba al equipo gris. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo, amigos.